Bienvenidos a Buscadores en este día miércoles 19 de julio de 2023, programa 5172, temporada 21, y donde tenemos estos títulos. El Ministerio del Interior investiga denuncias sobre violentos ataques contra personas en situación de calle. Se trata sobre las denuncias del padre de la parroquia Santa Bernardita, Omar Franca, sobre los ataques a personas que viven en la calle. Una parte de la presa de Río San José cedió ante la fuerte corriente generada por las recientes precipitaciones. Lula dice que Mercosur hará llegar su respuesta a la Unión Europea en 2 o 3 semanas e insiste en que ambos deben ceder. La calle Pou, mientras tanto, regresa de la cumbre de la CELAC y la Comunidad Europea con moderado optimismo por la posibilidad de avanzar en el acuerdo comercial entre el Mercosur y Europa. Se está llevando a cabo la interpelación a la ministra de Salud Pública y al presidente de ACE por el cierre de Casa de Galicia. Todos estos títulos y muchos más debatidos por el mejor panel de la televisión uruguaya, el de Buscadores, 21ª temporada. Recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme un mate, bizcochar, chistearle al guarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Miércoles 19 de julio, programa 5172 de la 21ª temporada de Buscadores, y ya estamos al aire por Canal 5 y BTV. Y bueno, ahí los veo, mientras del otro lado vemos una postal del Palacio Salvo, Plaza Independencia, con un frío tolerable, ¿no? Hemos tenido días más fríos en los últimos días. Paso a saludar al panel. Jorge Robinsky desde Miami, seguro pasando algunos grados más de calor, ¿no, Jorge? 33 grados, no sé si es mucho. La verdad que Parece que estaba boceando. No, para nada. Yo, primero que yo no extraño el frío, porque no sé. Y sí que va a extrañar el frío. No, porque estuve con un frío tremendo en Uruguay, en Argentina. Claro. Pero no lo digo, porque no tiene ningún sentido. Mire que el calor también tiene sus inconvenientes, ¿no? En esta región el calor. Y si no, pregúntenle a Europa, ¿no? A España, por ejemplo. Por eso, no, incluso hay alarma acá también, no sé hasta qué grado. Desierto, esta es una península, no se olviden, y está sujeto a vientos, no hay polución acá. Así, no sé si la palabra adecuada, pero hay un clima sano. Pero el calor se siente y tiene preocupada a muchísima gente. Pero no es esta la peor zona de los Estados Unidos, pero no lo dije para vocear. Yo no hago alarde de que vivo en el paraíso. Vivo y soy un tipo modesto, tranquilo, miro hacia el horizonte, digo qué feliz que soy, nada más. Es un tema personal. Está muy bien. La relación entre la naturaleza agredida por el concreto, el hormigón armado, y el mar. Está muy bien. Ya voy a volver con usted, Jorge, dentro de unos minutos. Antonio Maeso, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Qué gusto estar de vuelta por aquí. Un calor bárbaro. Bueno, bien. Un placer y con varios temitas. Si quiere le tiro alguno. Agua, venimos mejorando. Sí. El agua ya está en los niveles pre-problema. ¿Probó el agua de la canilla en las últimas horas? ¿Abrió la canilla y probó? No, pero sí me baño y me lavo los dientes. Pero yo, la verdad es que
yo no sentía mucha diferencia antes, así que no la diferencia. Después Pero bueno, dicen que usted milita el agua salada. No, lo que me está pasando es que algunas cosas se me rumbraron y ahora con el agua dulce se me están acomodando, no sé qué habrá pasado. Está bien. No, sigo en la ridiculez de lo que pasó, que algunos veían sal después que se bañaban esas cosas. Bueno, después, la desalinizadora. Sí. Está viniendo. Está viniendo, está por llegar. Por 15 centímetros. La que no entró está por llegar, así que el próximo lunes está llegando acá al Uruguay. Parece ¿Qué dice el GPS? que se demora un poquitito. No tengo idea, sé que llega el lunes. Está navegando. Lo que sí parece ser es que se va a demorar un poco su instalación porque los técnicos de Estados Unidos que vienen no llegan con la máquina. Vienen una semanita después, así que ahí se podrá aplicar. Después, el temita que voy a hablar, sí, profundizar, es sobre el tema de la portabilidad numérica. Estuvieron los últimos datos de la URSEC, donde en 18 meses de portabilidad numérica, ¿qué pasó? ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? Bueno, había una premolición del sindicato de Antel que se iban a perder 30 millones de dólares por año Antel y además un 15% de usuarios. ¿Fue eso? Bueno, después lo veremos. Y último, estas cosas que tiene el Uruguay, ¿no? Tenemos un uruguayo, Sanducero, creo que tiene 16 años, 15, 16 años, que está dentro de los 50 mejores estudiantes del mundo. Qué bárbaro. Qué genial, ¿no? Tenemos una educación que es un desastre, pero tenemos al mejorcito por ahí. Son esas cosas que tiene Uruguay, ¿no? No, y dentro de la educación, que es un desastre, por eso hay grupos que han ganado premios a nivel internacional. Hay que hablar. De proyectos vinculados al software. Y generalmente un uruguayo en el exterior se destaca. Sí, es así. Así que bueno, esas cositas por eso al lado. Ya las vamos a desarrollar. Nadia Sanjurjo, ¿cómo le va? Buenas tardes, arrancando nada, estamos ahí a mitad de semana. Estoy parece lunes, pero hoy es miércoles. Estamos a miércoles, estamos a mitad de semana entonces, frío incalculable en todo el interior del país y en algunas zonas de Montevideo también, 66 grados en Emiratos Árabes, así que tienen para 66. Elegir. Al que no quiera estar acá se puede ir a Emiratos Árabes que seguro la están pasando bárbaro. Y yo estaba asombrado con los casi 50 de Sevilla. 66, ya es el límite de la capacidad humana y animal de supervivencia a altas temperaturas, así que el mundo está bastante complicado en ese aspecto. Claro. Lo decíamos en titulares, esta interpelación a la ministra Randó por el tema de Casa de Galicia, del cual hace un tiempo que no teníamos novedades. ¿Y cuáles son los temas fundamentales de esta interpelación? En primer lugar, si el cierre de Casa de Galicia era extremadamente necesario y de si su venta posterior podía haber sido adquirida o volcada a ACE y no en este caso, como se presume, un beneficio supuesto al círculo católico. Ahí tenemos lo que estamos viendo en pantallas precisamente en estos momentos. Está hablando Alicia Rossi, integrante de la JUNASA, la Junta Nacional de Salud, en la interpelación a la ministra Karina Randó. Acusaciones cruzadas graves. Por ejemplo, decir que las interventoras de Casa de Galicia fueron de alguna forma premiadas con cargos posteriores a lo que fue la intervención. La ministra Randó también, por su parte, mencionó cierta actividad delictiva que podría resumirse de este cierre de Casa de Galicia. Así que bastante tensa la situación por ahí. Muy bien. Aclarar que el sindicato pidió que ese análisis de Casa de Galicia no fuera por parte del Poder Ejecutivo. Pidió que fuera la justicia. Fue la justicia que hizo el análisis, porque después nos olvidamos de esas cosas. O sea que quien realizó y definió lo que tenía que hacer con Casa de Galicia fue la justicia. Sí, no fue el Poder Ejecutivo. Es correcto. No fue el Poder Ejecutivo. Pero bueno, son esas cosas que a veces pasan de largo y son buenas aclarar. Alberto Silva, ¿cómo dice que le va? A mí me va muy bien. Y si prestaron atención en el arranque esta tarde, cuando mostraban allí la Plaza Independencia, el ícono del Palacio Salvo, los que tenemos la suerte de vivir aquí en el mágico sur, los vientos del sur, allá está, hacen flamear aquella bandera que les contaba, descubrí el sábado, cuando generamos un Facebook Live desde la Rueda Mareando, bandera que parece se colocó festejando los muchachos de la Sub-20, el campeonato del mundo, y por suerte nadie la quitó. Se ve pequeñita ahí, para sí, la gente que no nos vio el otro día, que está en el Palacio Salvo. Pero es grande, muy grande. Primera vez. Pero no la veo. Allá arriba en la cúspide, en la cúspide. Ah, ok. Y está flameando, bueno, ¿no? ahí justo ahora sí. Y está flameando. Y está flameando. Ahí viene. Ahí, mirá, no, preciosa imagen. Sí. Cuando la vi, me permití colgarla en las redes, Alberto Silva Wii,
Y ahí alguien me dijo, ahí lo vi, esa bandera, Alberto, se colocó cuando el triunfo de los muchachos en la sub-20, y por suerte se mantiene allí. Los vientos del sur, los mágicos vientos del sur, que abrazan a la capital más austral del mundo, la hacen flamear. Ya nos acostumbramos a la falta de la antena. Por suerte. Por suerte, mamarracho ese, por suerte. Porque antes, cuando se sacó eso, era un edificio raro, que estuvo allí años y años y años, que por acción directa, esa ridiculez, ya lo conté, esa ridiculez por acción directa, quien vive arriba, se le ocurrió un día, la sacó y la sacó. Porque todos los trámites, el incumplimiento de Canal 4, cuando le permitieron esa antena, que es una infamia, esa antena del 18 de julio es una infamia. Pero bueno, cuando le permitieron eso, una de las contraprestaciones era quitar la antena del Salvo. Nunca lo hicieron. Y el vecino que vivía arriba, con grandes relaciones, qué sé yo. ¿Qué quiso? ¿Con una tijera? Y no, lo sacó con contacto, la bajó y le dijo a los Romay después, aquí la antena. Y como era amigo de Romay... Creo que lo pagó él incluso. Sí, él pagó lo pagó porque él. la excusa era que un helicóptero, $5.000. Bueno, se me va de tema. No, bueno, es los temas, es el patrimonio, es la identidad, es la acción directa, es la leguleyería, es hacer cosas. Y mirá, como este señor era amigo de Romay, si usted va al Salvo, que para mí es el ícono de Montevideo, vio que tiene unas entradas preciosas ahora, esos portones, bueno, eso estaba abandonado. Estaba tirado y él se lo pidió, lo trajo, lo pusieron allí, lo pintaron y mira cómo está el Salvo. Está muy bien, está muy bien. Vamos a repasar las vías de comunicación. Que en Facebook somos Buscadores TV, ustedes lo saben. En Twitter somos también @Buscadores TV. En YouTube nos pueden ver por el canal de YouTube Buscadores TV. Y en Instagram también somos Buscadores TV. Y además... les recordamos que pueden comunicarse directamente con nosotros. ¿A qué número, Bambi? ¿Cómo no? Tenés para comunicarte con nosotros a el 098-292937, siempre con la palabra busca delante de tu comentario, y además el 2010, que es el tradicional SMS del programa, también con la palabra busca. Y si querés participar por el sorteo de los vinos de bodegas H. Staniari, está linda esta semana como para poder ganártela. Bueno, vamos a estar sorteando un pack de vinos de la bodega H. Staniari, pero para eso tenés que colocar busca vino y un comentario, no solamente participar por lo que son los vinos. Muy bien. Ya tenemos al invitado central del día de hoy aquí en los estudios de MBD Films, mientras vamos a ver qué dice la cotización de la moneda. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Y además tenemos un mensaje de nuestros amigos de Droguería Paysandú. Ah, lo tengo que leer, pero no lo tengo. Acá. Droguería Paysandú. Ya inauguramos la sucursal número 19. Está en Paso de los Toros, en Ángela López y Florencio Sánchez. Pasá a conocerla y también podés visitar nuestra página web drogueriapaysandú.com.uy y conocer todas las ofertas. Parece que fue ayer cuando inauguraban la quinta, ya son 19. 19 entonces las sucursales de Droguería Paysandú. Y además los amigos de Siur, porque la banda viajera de Amargando, el 10 de noviembre, mire, el día de mi cumpleaños, se van a festejar mi cumpleaños, rumbo a Lima, Cusco, Machu Picchu, Aguas Calientes y Puno. Volvemos a compartir una jornada con una comunidad originaria en los Valles Sagrados. Informes y reservas en Siur 097-381-870 o pueden escribir al correo ventas@siur.com.uy. ¿Le entusiasma este viaje, Totalmente, Alberto? No volver. Tenemos el gusto, hicimos casi el mismo recorrido con el doctor Jesús Costa y él va a participar en la reunión para contarlo a la comunidad, que está muy unido a todo el mundo andino. Me dice, Alberto, ahora van a plantar un árbol ahí en la comunidad. Cuando yo fui no lo hicimos. Bueno, se nos ocurrió ahora y lo podemos hacer ahora. Estamos muy entusiasmados y con este periplo es un lugar muy lindo y bueno, siempre en la banda, en los colectivos, se vive un buen clima, lo cual nos tiene muy entusiasmados. Muy bien. Vamos a repasar la encuesta del día de hoy. A ver, producción, si la podemos ver. Ahí la tenemos. Disfrutazo. Hoy a veces nos ponemos más en coyuntura. Hoy es un poco más light, saliendo del feriado. Disfrutazo, padecés tu lugar de trabajo. Disfruto 53,7%. Padezco. Pobre esos que padecen el sitio donde trabajan, ¿no? Casi un 11%. Un poco de las dos.
30,5%, y padezco no tener trabajo, esto es lo más grave de todo, 5,3%. ¿Les ha pasado decir qué diablos hago acá? ¿Por qué no estoy en otro lado? No tengo más remedio que estar acá porque es donde me pagan el sueldo, pero quisiera estar en cualquier otro lado. Yo tuve en algún momento, sí. A mí me pasó. Decir, ¿para qué estoy acá? La estoy pasando mal. Me están... No necesito hacer esto. Claro. La verdad que me pasó. Estando en la administración pública fue. ¿Qué tengo yo que andar esperando? Todos saben. Ya lo he contado varias veces, tuve una persecución muy fea en un periodo de gobierno y dije, me voy, no aguanto más. ¿Y te fuiste? De hecho, miren, no logré mantenerme. Hubo un político que dijo, no, podés venir de asesor mío. Y de hecho, miren, me provocó la presión. Tuve que ir al médico, está registrado el tema. Me acuerdo que en ese momento me hice lo que se llama un mapa. Te dejan colgado unos cables para ver la presión. Y cuando voy al médico me dice, ¿qué haces vos de tal hora a tal hora? Trabajo. ¿En dónde? En Presidencia. Bueno, vas a tener que tomar medidas por esto. O sea, todo registrado. Sí, lamentablemente. Pero después de eso... La verdad, disfruto muchísimo. Yo soy de los que puse que disfruto los lugares donde estoy. Lo que pasa es que no todas las personas tienen esa también posibilidad. Es una bendición. Es independiente, Antonio. Eso también es una... Es como estar enamorado y ser correspondido. Es una bendición. Exactamente. Vamos a darle paso al invitado de la jornada, que es el doctor Nicolás Martinelli, director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Nico, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, todo en orden. A ver, había dos documentos centrales por los cuales queríamos charlar contigo, pero hay un tema de coyuntura, que es esto último que se ha conocido, ha generado cierta preocupación por lo llamativo, por lo curioso, que son bandas neonazis que salen a apalear personas en situación de calle, bandas, pandillas antipasta, así se hacen llamar. Escuché que Andrés Capretti dijo que se estaba investigando el tema. Se está solicitando además, hay todo un protocolo de Mides con ACE y el Ministerio del Interior, por supuesto. ¿Qué me puedes decir desde el interior de la cartera de cómo están viendo esta situación y qué se puede saber? A ver, lo primero es, no hay mucho más para agregar de lo que ya se dijo, ¿no? La policía está investigando, se están revisando las cámaras, se está ubicando a estas personas que están en situación de calle, ¿verdad? Para poder corroborar la versión de ellos y la denuncia que se hizo por parte del cura de la zona, y por el momento no tenemos más novedades que esas. Naturalmente que, por ejemplo, en la denuncia que hace el cura, dice que una de las personas que fue lastimada se habría atendido en el Maciel no hay registro de eso. Ajá. Y por lo tanto tenemos que ser prudentes. El cura de Santa Bernardita. Exactamente. Por lo tanto, por ahora lo que llamamos es a la prudencia, a la calma, dejar que la policía siga trabajando, dejar que investigaciones siga trabajando y, naturalmente, cuando tengamos más novedades, las comunicaremos. Pero mi duda es, ¿a ustedes les consta que esto haya sucedido, que hay un modus operandi repetido como sostiene el cura? Porque, claro, ellos no han hecho la denuncia, tienen temor a represalias y había una sospecha de que podía ser tomado como un ajuste de cuenta entre ellos. ¿A ustedes les consta que esto sí está sucediendo y están buscando investigar más, o no les consta de que esto no, por el momento no consta que eso esté sucediendo. Tenemos que llamarnos a la prudencia, a la calma y seguir investigando. A medida que vayan surgiendo nuevas pistas de investigación o que vayamos tomando nota de las declaraciones de las personas que sufrieron aparentemente de estas golpizas, como te decía, naturalmente que convocaremos a los medios para informarles y acercarles todas las novedades que puedan surgir en torno a ese caso. Pero por el momento, repito, mantengamos la prudencia, dejemos que las líneas de investigación transcurran y cuando tengamos más información las comunicaremos. Bien. Decía que hay dos documentos que motivaron esta entrevista. Uno se titula En las grietas del Estado, gobernanza criminal en Montevideo, y participó la Facultad de Ciencias Sociales, Ciencia Política, el Departamento de Ciencia Política. Comienzo por el principio. ¿Qué se entiende por gobernanza criminal? ¿Y qué tan preocupante es esto en Montevideo?
A ver, lo primero, yo creo que son 2 trabajos académicos de cerca de 7 trabajos académicos que están en proceso. Estos 2 fueron los que ya concluyeron, los pudimos presentar a la opinión pública días pasados, y hay otros trabajos que están en proceso de elaboración y que también van a arrojar información muy importante para que los tomadores de decisiones, que somos nosotros, en este caso me toca a mí hoy en el Ministerio, al ministro, al subsecretario, podamos tomar decisiones basadas en información académica o científica, que siempre eso es muy importante. Lo otro es destacar también, yo diría, la valentía que ha tenido este ministerio de encomendar este tipo de trabajos académicos. ¿Por qué? Primero que la academia y el Ministerio del Interior nunca tuvieron una relación muy profunda. Básicamente, si uno va para atrás, no hay muchos trabajos académicos vinculados a la seguridad pública. Y segundo, porque a veces uno tiene un poco de temor a las conclusiones de esos trabajos. Y si las conclusiones no son favorables, claro, en el camino que ha decidido trabajar este ministerio, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros hemos dicho que no tenemos temor a las conclusiones y que en todo caso, si las conclusiones van en el camino en que nos hemos propuesto trabajar, nos reafirma que el rumbo es el correcto. Pero cuando no van en ese sentido, también son insumos importantes que nos permiten a nosotros, con la humildad que yo creo que tiene que tener todo gobernante, de virar, de cambiar y de reencauzar el camino, tomando en cuenta las conclusiones de estos trabajos académicos. Entonces, eso por un lado. Después, en cuanto a tu pregunta, en días pasados presentamos... ¿Qué podemos entender por gobernanza criminal? Presentamos 2 trabajos. Uno que tiene que ver con la gobernanza criminal, que es cómo operan los grupos criminales, que no son los grupos que nosotros vemos a veces en la tele, lo que pasa en México o en otros países. Cómo operan esos grupos en los barrios de Montevideo, porque el trabajo se circunscribe a Montevideo. Y ahí se sacan conclusiones de trabajo que son realmente muy interesantes y que también reafirman, que ahora lo vamos a ver, este enfoque dual en el que venimos trabajando en el Ministerio. Por un lado, yo aquí traje las conclusiones. Una de las conclusiones dice: el despliegue de políticas sociales es clave para evitar el afianzamiento de los grupos criminales a nivel local. O sea, la importancia de que el Estado llegue a esos lugares, ¿tá? Que llegue con políticas sociales, que llegue con CAIF, que llegue con plazas, con escuelas, con infraestructura. Y la otra conclusión es que el despliegue de las políticas de seguridad pública evita la consolidación de los grupos en entidades con mayor poder. Es decir, que acá ya empezamos a ver este enfoque dual, estas 2 patas que son sumamente necesarias. Por un lado, las políticas sociales, y por otro lado, el trabajo de la prevención y la represión policial, que opera como contención para que estas bandas criminales no crezcan y obviamente los delitos no se disparen, que ahora vamos a entrar un poco en eso. La cuarta conclusión es que la alta presencia del Estado no previene el surgimiento de organizaciones criminales, pero hasta el momento las contiene y evita que se expandan. ¿Hoy podemos hablar de una alta presencia del Estado? Bueno, este trabajo precisamente, cuando arranca, dice que es la primera vez que un trabajo de este tipo se hace en un país como Uruguay, que tiene una alta presencia del Estado en los barrios. Básicamente los trabajos anteriores se hacían en otros países donde la presencia estatal no era tan fuerte como lo es acá en Uruguay. Pero termina diciendo que, no obstante la alta presencia del Estado, no limita la violencia y tampoco asegura que estos grupos no puedan reorganizarse desde la cárcel. Entonces, un poco acá es lo que de repente estamos viendo hoy en algunos barrios focalizados de Montevideo, donde hay política social, no quiere decir que nos falte más, donde hay un trabajo de prevención y represión de la policía, no quiere decir que nos falte más, pero que eso... No es suficiente. No, pero eso le genera también a las bandas criminales que el Estado le va quitando territorio, le va cerrando las bocas, el Estado social va cumpliendo un rol que si no lo cumple el Estado social, lo cumplen las bandas criminales. Por ejemplo, falta una garrafa, entonces el narco del barrio te lleva la garrafa. Y eso es parte de las políticas no violentas de los narcos. Pero cuando el Estado interviene y te da la garrafa... las series y los libros de Escobar. Exactamente. O sea, ayudo al de al lado, me voy ganando su lealtad, ¿no? Exactamente. Las películas de Escobar y las series que hay describen un poco cómo es ese accionar. Acá obviamente en mucha menor medida, y no a nivel de narcos como Escobar. Pero sí es importante decir que cuando el Estado ocupa ese rol social, te da la garrafa, el MIDES llega y te da una garrafa, el MIDES llega y te pone un refugio, y AINAU llega, ANEP llega,
los narcos no les queda más remedio que establecer mecanismos violentos para gobernar el barrio. Exactamente. Y ahí es donde se produce algunos de estos episodios que nosotros estamos viendo en materia de homicidios, que son hoy mayoritariamente los homicidios son producto de la venganza, producto de la guerra por los estupefacientes y por la economía, ¿no? Porque ellos lo que buscan es dominar las bocas de pasta base, que es lo que le da dinero para financiarse. Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo. ¿Cómo estamos trabajando hoy en el Ministerio? Estamos trabajando en un enfoque dual. Por un lado, en la prevención y en la represión, y por otro lado, en atacar las causas. Causas que son los que llevan a los uruguayos a volcarse a la delincuencia. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, puede ser el alcoholismo, puede ser el abuso de drogas, puede ser la falta de oportunidades, la falta de empleo, la pobreza. Es decir, hay un montón de causas que son las que vos tenés que atacar o abordar para poder de alguna forma quebrar el círculo vicioso de la reincidencia. Vamos a hacer un poco de historia para entender por qué llegamos a esto, y lo hago rápidamente y después con mucho gusto las preguntas. Podemos ir por eso. Pero rápidamente, la época de la crisis bancaria. Desde el año 85 al año 2004, 2005, podemos ver los gobiernos de los partidos fundacionales, de los partidos tradicionales, más focalizados en el eje de la prevención policial y la represión policial. Había políticas sociales, pero en materia de seguridad pública con más foco en la prevención y la represión policial. 2005-2019 llega el Frente Amplio y dice: la palabra represión para mí es mala palabra, nosotros no vamos a reprimir, vamos a trabajar sobre las causas. Y comenzaron a trabajar, crearon el Ministerio de Desarrollo Social, apoyado por todos los partidos políticos, por iniciativa del Frente Amplio, buena iniciativa. Tienen en el 2007 la ley de humanización de cárceles, donde deciden liberar presos. Pero ¿qué pasa? Ahí viene la falla de la política de atacar las causas del gobierno del Frente Amplio. Salían, pero no conseguían empleo. Pero no solo salían, sino que antes de salir tampoco se trabajaba con esos presos. No se los preparaba, no se los capacitaba, no se les daba un hábito de trabajo, no se trabajaba para tratar de 6 o 7 meses antes de que salgan revincularlos con su familia, o por ejemplo que dejaran de consumir sustancias. Entonces esas personas salieron, y después cuando salieron, como tú bien decís, tampoco había una red de contención para ellos. No había empleo, no había seguimiento. Muchas veces se les prometían empleo, empresas privadas o también del Estado, que a último momento se arrepentían, lo consideraban riesgoso. Lo digo porque lo trabajé periodísticamente. Exacto. He hecho informes para Suplemento ¿Qué pasa del país? Y los propios delincuentes que recuperaban la libertad, esas personas me decían a mí, si a mí iban al patronato de liberados y encarcelados, estaba Oscar Rabeca en aquel momento, si no me dan el trabajo que me dieron, yo en una semana estoy robando de nuevo. Es lo que ellos manifestaban. Bueno, hay otros trabajos que todavía están en proceso de finalización, del cual yo he tenido ya algunos adelantos, un informe ejecutivo de adelanto, que hablan de la reincidencia y que precisamente hacen foco donde tú decís que sería bueno que cuando la persona privada de libertad finalmente recobra su libertad, pueda tener un trabajo esperándolo o pueda tener una asistencia más fuerte del Estado. Ahora bien, tenemos esos dos periodos bien definidos. ¿Qué pasó? Primer periodo, como yo decía, se trabajó en prevención y represión. Prevención y represión, como dice este trabajo de gobernanza criminal, lo que logra es contener el crecimiento. Entonces, hay un crecimiento de los delitos, pero más moderado. Frente Amplio, 2005, deja de lado el eje de la prevención y la represión y se focaliza en las causas. Bien intencionado, mal ejecutado los programas dentro del Ministerio de Desarrollo Social, incluso dentro del INR, los delitos se disparan. Los homicidios crecen cada 100.000 habitantes un 93%, las rapiñas crecen un 197%, las denuncias de violencia de género crecen un 450%, el abigeato crece un 300% y los robos, los hurtos a vehículos crecen un 247%, 250%. Es decir, se dispara. ¿Por qué? Porque no estaba la pata de la contención. Entonces, teniendo en cuenta la experiencia nacional y teniendo en cuenta la experiencia internacional también, este ministerio ha decidido trabajar sobre los dos ejes al mismo tiempo. No se trata de elegir sobre uno o sobre otro. Tenemos que trabajar en los dos. De hecho, se creó esta mesa pluripartidaria comandada por Diego Sanjurjo, que de alguna forma busca atacar la prevención, las causas. Exactamente. Ahí tenemos, por un lado, el trabajo policial de prevención, más cámaras de seguridad, vamos
hacia un cambio de paradigma en las cámaras de seguridad, más analítica, apoyado en la inteligencia artificial. Eso te permite trabajar sobre el delito en tiempo real y no como sucede muchas veces hoy, que trabajás forense. Cuando pasa el delito vas a mirar las cámaras, buscas para atrás, después vas para adelante, pero la analítica permite que te salte una alerta cuando algún episodio está sucediendo. Por ejemplo, una moto se mete a contramano en una calle, una persona levanta las manos o se tira al piso, eso salta una alerta en el sistema y el vedor, el visualizador que está mirando en el momento en la pantalla, puede inmediatamente tocar un botón, llamar al 911 y el vehículo acude prácticamente en tiempo real. Más tobilleras, más cámaras corporales, mayor y un mejor despliegue del patrullaje, pasamos de un PADO estático a un PADO movilizado. Todas estas son herramientas de prevención policial, acompañadas del uso de la fuerza, ¿no?, que es la última opción que tiene la policía para frenar el delito. Y después, por otro lado, como tú decías, estamos trabajando sobre las causas. Ahí hay un documento que trabajó Diego Sanjurjo, que también es una convocatoria histórica. Nunca se había hecho en el Uruguay de convocar a todos los partidos políticos para abordar el tema de las causas. Tuvo un comienzo medio irregular, ¿no? Sí. Con el Frente Amplio que sí, que no, que propongo, sale legal y hace declaraciones en contra de lo que se había logrado. Después Sanjurjo le contesta. No sé en qué armonía están hoy, pero... Bueno, la convocatoria fue a todos los partidos políticos que vinieran, que se sentaran en la mesa y que trajeron propuestas vinculadas a atacar las causas. Los partidos se sentaron en la mesa, cada uno trajo sus propuestas, y ahí lo que se hizo fue un trabajo de, creo que se presentaron cerca de 80 propuestas entre todos los partidos, fue ver, bueno, ¿cuáles son las coincidencias? ¿Tá? Y entonces, de esas 80, hoy terminamos en un documento que tiene 16 propuestas. Esas 16 propuestas fue, luego de sistematizadas, se le presentó a la academia las revisó, se le presentó a la sociedad civil organizada, algunas ONG que trabajan con la temática, las revisaron, y después de eso, hace unos días atrás, se le presentó a los partidos políticos. Los partidos políticos están evaluando si van a apoyar, o van a apoyar todo el documento, o van a apoyar algunas. Lo que tú decías con respecto al Frente Amplio, sí, sucedió. El Frente Amplio, para que tengas una dimensión, de las 16 propuestas, hay 7 que las presentó el Frente Amplio. O sea que resulta un poco mezquino que el propio Frente Amplio, que ya en el pasado había intentado trabajar sobre las causas, sí, que les había ejecutado mal, pero era bien intencionado, no quiera hoy embarcarse en este camino, que además, gane quien gane las próximas elecciones y sea quien sea el ministro del Interior, es el único camino posible. Como yo te decía al principio, lo marca la evidencia internacional y lo marca la experiencia nacional. O sea, vos tenés que trabajar sobre los dos ejes. Entonces, la verdad que resulta, vamos a ver, no está dicha la última palabra, capaz que el Frente Amplio revierte su posición y termina por lo menos apoyando las 7 medidas que ellos mismos han apoyado. Está claro. Que además entre los argumentos que maneja el Frente Amplio también es un poco preocupante, porque ellos te dicen, no apoyamos porque esto llega tarde. Esto llega 3 años y medio después de empezar el gobierno. ¿Tarde para quién? Porque durante los 15 años anteriores no se presentó nada. Si lo van a esperar para presentar algo al próximo periodo de gobierno, es más tarde que hoy todavía. Entonces, ese argumento no resultaría muy lógico. Y otro argumento que manejan es que no hay medidas vinculadas al lavado de activos. Ahora, el Frente Amplio, de sus 12 medidas, de las cuales se tomaron 7, no había ninguna propuesta vinculada al tema del lavado de activos. Entonces, también resulta llamativo que priven a los uruguayos de iniciar este camino. Y de por lo menos intentar algo distinto. Y en una política de Estado, porque esto tiene que ser sin duda una política de Estado. Es que si tiene el apoyo de los 5 partidos, sería buena cosa que se transforme en una política Exacto, de y Estado. yo creo que independientemente que aunque no contemos con el apoyo, al haber incluido en este documento, ya te digo, de 16 medidas, 7 que son del Frente Amplio, y nosotros vamos a seguir adelante con esto, de alguna manera sigue siendo una política de Estado, claro, porque en definitiva el Frente Amplio participó, aportó, y se tomaron en cuenta la mayoría de sus propuestas,
Entonces, creemos que, bueno, estamos a tiempo, ojalá que se reconsidere y ojalá que podamos tener el mayor consenso y apoyo posible. Bien. Nadia. Voy un poquito hacia atrás, Nicolás, Sí. en todo esto que veníamos hablando y después voy directo a la pregunta. Algunas de las modalidades que se están dando dentro de estas bandas delictivas, como tú mencionabas, es por ejemplo la compra de garrafas o asistencia a vecinos en forma directa, patrocinio de instituciones deportivas, ¿sí? Ofertas de trabajo en negocios paralelos que tienen estas bandas dentro de los barrios. ¿Qué acción puede tomar el plan de líderes barriales que se va a insertar dentro de pocos días para accionar directamente contra estas políticas que tienen las bandas? Bien, a mí, ahí Nadia, tu pregunta me lleva al otro trabajo, porque el trabajo que propone trabajar con los mediadores, hay varias ONG que trabajan en el tema de mediación, una de las más importantes a nivel mundial y de las más grandes es Cure Violence, que ustedes la habrán escuchado, Sí. y es con la que hemos tenido algún acercamiento para empezar a trabajar con ellos. Sobre todo para hacer un diagnóstico. La ONG tendría que venir a Uruguay, ya está el BID trabajando para conseguir los recursos, hacer un diagnóstico de si es viable aplicar ese sistema de mediación en Uruguay y naturalmente después, si la ONG hace un informe y dice que está acorde, que es viable el trabajo de ellos acá en Uruguay, la ONG sí vendría y empezaría a trabajar acá en Uruguay. Pero eso está más vinculado al trabajo de los homicidios. El trabajo que hizo Rogido, que es otro investigador, que yo también lo traje acá, que estudia las causas de los homicidios desde el año 2012 hasta el año 2022, es decir, toma 10 años. Ahí llega a alguna serie de conclusiones, como por ejemplo que una que es bien importante, que también estuvo un poco cuestionada ahora en la interpelación, que se decía por parte del Frente Amplio, que dentro del aumento que hubo de las muertes dudosas podría haber homicidios. Bueno, este trabajo académico descarta de plano esa posibilidad, no coinciden las personas, la franja etaria, los tipos de muertes con lo que se da en los homicidios. Por ejemplo, las muertes dudosas se da a personas mayores de edad principalmente, muertes naturales, que mueren solos en su casa. Probablemente influyó mucho en el crecimiento del COVID, eso no está estudiado a fondo, pero en ese momento en el aislamiento, la gente se quedó en sus casas y bueno, falleció mucha gente mayor. Y por otro lado, los homicidios están más vinculados a jóvenes, solteros, la mayoría mueren por muertes de armas de fuego. Y además, estás hablando del documento diagnóstico de los homicidios en Uruguay 2012-2022. Exactamente. Que lo elaboraron CIESU, la ANI y el Laboratorio de Análisis da Violencia de Brasil. Correcto, fue un trabajo que participaron académicos uruguayos y académicos del exterior. Y ese trabajo concluye que es posible, acá tengo las conclusiones, bajar los homicidios en un corto plazo, utilizando una de estas herramientas que es la pregunta la del millón es ¿qué hay que hacer para que eso pase? Volvemos a los líderes barriales. Ellos hacen mediadores. una suerte de conclusiones y de recomendaciones, que ahora las podemos ver. Una de esas recomendaciones es trabajar con mediadores, con este tipo de ONGs que ha trabajado en el mundo en varios países con varias situaciones diferentes. Porque a veces uno dice, bueno, esta ONG capaz que se focaliza más en trabajar en luchas donde están identificados las bandas. Por ejemplo, se pelean los mexicanos por territorio con los afrodescendientes. Y acá en Uruguay eso no funciona tan así. Pero también hay otras experiencias en otros países donde efectivamente suceden situaciones similares a las de Uruguay. Y en estos primeros acercamientos que hemos tenido con la ONG, ellos nos han manifestado que sí, que es posible, sin perjuicio de que tienen que venir y hacer un diagnóstico. ¿Cómo se trabaja? La ONG viene, hace un diagnóstico e identifica a diferentes líderes barriales. Los líderes barriales son los que ya están trabajando en los barrios. Puede ser un cura, puede ser una ONG, un referente de una ONG. Un vecino quizás. Puede ser un vecino que tiene una ONG o está acostumbrado a trabajar en el barrio o en una comisión de trabajo solidario, lo que sea. Entonces la ONG lo que empieza es a detectar a estos referentes de barrios y lo que busca es interrumpir la violencia. Es decir, cuando se comete un homicidio por venganza, hay altas chances de que se cometa un segundo homicidio por venganza. Cuando se comete el segundo, se comete el tercero, cuando se comete el tercero, se comete el cuarto. Lo que buscan los mediadores es frenar, es en algún punto entre el primer homicidio o inclusive sin llegar al primer homicidio, tratar de frenar. Por ejemplo, fulanito me debe plata.
entonces lo voy a matar. Bueno, si el líder del barrio, de la ONG, el cura, escucha eso porque está interactuando con los diferentes vecinos, puede intermediar ahí. Decir, no, mirá, no es conveniente, fíjate que si tú tomás la violencia, después probablemente termines preso, ¿quién va a mantener a tu familia? O sea, tienen la ONG esta que vendría, los capacita en mediación. ¿Y quién se encarga de seleccionar esos líderes? ¿Quién le da el título de tú sos un referente barrial? Esos son los meses de capacitación que tiene la ONG una vez que venga a Uruguay. Una vez que la ONG venga a Uruguay, haga el diagnóstico y diga que Uruguay es posible, que se pueden bajar los homicidios en Uruguay, que su trabajo es adaptable a lo que pasa en Uruguay, ellos empiezan a seleccionar y a detectar diferentes líderes barriales. Con una visión técnica. Con una visión técnica que la tienen, una experiencia, han trabajado en más de 100 ciudades en todo el mundo, lo han hecho en América, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, en África. Con resultados buenos a la vista. Con buenos resultados, en algunos casos logrando bajar de forma importante los homicidios, en otro caso logrando bajar de forma importante el uso de armas de fuego, entre un 30 y un 40%. Entonces, por eso digo, es esperanzador esta opción de mediadores. Pero además llegan a otras conclusiones también, otras recomendaciones. Hablan, por ejemplo, del control de armas de fuego, que también es importante, porque si decimos que la mayoría de los homicidios que se cometen por venganza o vinculados a estupefacientes tienen que ver con armas de fuego, tenemos que trabajar con las armas de fuego. ¿Qué pasa con las armas de fuego que se roban? ¿Qué pasa con el contrabando? Bueno, ahí también hemos creado, hace unas semanas atrás, un equipo multidisciplinario que va a estar trabajando también en estudiar la legislación vinculada al tema de las armas de fuego y ver posibles soluciones cuando a un coleccionista le roban el arma de fuego o a un policía le roban el arma de fuego. Hay a nivel internacional alguna tecnología que permite hacer un seguimiento del arma. Bueno, por ahí vamos. Otra recomendación que hacen también es crear un departamento específico de homicidios. Estamos hablando de homicidios a veces que son difíciles de esclarecer. Y además que es el delito que más le ha costado a esta gestión, a este Ministerio del Interior, ¿no? Ha bajado cifras de todos los delitos menos de homicidio. Exactamente, sí. Hemos bajado delitos de homicidios también, no en los niveles que nos gustaría, incluso si nos comparamos con nosotros mismos. Es cierto que los homicidios el año pasado subieron, este año están muy poquito por debajo, pero es una baja que en realidad no es más simbólica decís, Nicolás, son 34% de motivos de homicidios no aclarados. ¿Te referís a ese porcentaje? El homicidio, sí, a ver, el tema con la aclaración también de los homicidios, ¿qué pasa? El promedio, yo diría, en Uruguay en los últimos años de aclaración de homicidios es un 50%, más o menos. 48, 50, 52. Pero ¿qué pasa? Pasan las administraciones y la policía sigue trabajando en el esclarecimiento de los homicidios. Entonces yo también ayudo hoy a que se aclaren homicidios del año 2013, 14, 15, 16. Y lo mismo va a pasar con la administración siguiente, que va a ayudar a aclarar homicidios que se suceden hoy en Uruguay. Pero sí, lógicamente que hay que trabajar mucho más en mejorar esa tasa de esclarecimiento, porque si vos mejorás la tasa de esclarecimiento, también es de alguna forma un elemento que para quien va a cometer el delito, bueno, no me voy a salir impune. Claro. Ahora, si yo tengo una baja tasa de esclarecimiento de homicidios, no pasa nada, voy, mato, si total no se agarra a nadie. Entonces, si bien la tasa que tenemos nosotros es una tasa que está en torno al 50%, en comparación a nivel mundial es una tasa relativamente buena, de cualquier forma hay que seguir mejorando en eso. Y por eso este trabajo lo propone, y nosotros también hemos recogido estas recomendaciones de crear un equipo específico para atender los homicidios. Y el ministro Heber firmó hace unos días atrás una resolución, va a estar integrado por 65 policías de diversas áreas, policía científica, delitos complejos, homicidios, etcétera, etcétera, que va a ayudar a perseguir este tipo de delitos. Déjame meter Antonio. Sí, dos preguntas, una específica y otra un poquito más general. Teniendo en cuenta esta profesionalización del análisis que se hace de la seguridad, llegando a la conclusión que hay 16 aspectos importantes y que hoy por hoy los partidos políticos lo están analizando, se ha adelantado, que el Frente Amplio diría que no, pero Cabildo Abierto también ha manifestado que no sabe o por lo menos lo va a hacer parcialmente.
¿Qué chances hay para que, independientemente a que digan que no, se puedan hacer las 16? Porque me parecería una injusticia después de un trabajo y demás, decir, tengo que hacer lo que a los que les gusta. Esa es la primera pregunta, es cuánto es o cuál es la factibilidad de que independientemente de que le guste o no le guste se haga. Y lo otro es un tema más general, porque venimos escuchando a la oposición, vienen los políticos acá y demás, que la seguridad está peor, que está peor que antes. Yo veo los datos que manda el Ministerio del Interior y eso no es así. Entonces, a vos que como referente de la seguridad, quiero que me diga a quién le tengo que creer, porque realmente hay como una oposición entre lo que te dicen unos y lo que se ve en los datos. ¿Cuál es la realidad? Son dos bien diferentes, pero bueno. Bien, buenas preguntas. A ver, la primera, nosotros independientemente de la decisión que tomen los diferentes partidos políticos, vamos a seguir adelante con estas 16 medidas, con este trabajo que insumió 6 meses o más de muchísimas reuniones y que fue bien liderado por Sanjurjo, vale la pena destacarlo. Y como yo le adelantaba antes a Bianchi, vamos a seguir, aunque no nos acompañe el Frente Amplio y aunque Cabildo Abierto, como ya ha manifestado, decida después formalmente acompañar solo la mitad de estas propuestas. O sea que eso, como decía, para nosotros es parte de este enfoque dual e independientemente quién le toque gobernar el periodo que viene y quién sea el ministro, es el único camino posible. Y por lo tanto estamos absolutamente convencidos y vamos a seguir por ese camino. Después lo otro, tú decías que naturalmente que hay una mejora en los índices delictivos. No solo lo vemos a nivel de la opinión de la gente. Fíjate vos que en el periodo pasado, el último periodo de gobierno del Frente Amplio, los niveles de preocupación, por así decirlo, de las encuestadoras estaban en el entorno del 70-71%, y hoy esos niveles están en el entorno del 38-40%, incluso oscilando a veces la seguridad pública en primer lugar, a veces en segundo, a veces en tercer lugar. O sea, estamos muy por debajo de los niveles de preocupación que había antes. Y eso se da porque ha habido una mejora notoria en la baja de las rapiñas. No solo este gobierno ha logrado frenar ese crecimiento sistemático que se había dado durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio, del cual ya hablamos, sino que además de frenar, hemos logrado quebrar esa curva ascendente y que bajen hoy los delitos. Las rapiñas, si nos comparamos con 2019, han bajado cerca de un 25%. Los hurtos han bajado cerca de un 20%. El abigeato ha bajado cerca de un 42%. El único delito que todavía tiene un crecimiento es el de la violencia de género. Según lo que nos dicen los expertos, se debe a que hay hoy más canales para realizar denuncias y que se ha perdido el miedo a realizar esas denuncias. Entonces, si bien es preocupante el tema, desde el punto de vista que haya muchas denuncias vinculadas a violencia de género, también por otro lado es saludable que las personas se animen a realizar esas denuncias. Y por último, el tema del que venimos hablando, que son los homicidios, que nos preocupa, que nos ocupa y que por eso estamos trabajando en llevar adelante esto de atacar las causas, de traer, como decía Nadia, a la ONG para que haga su diagnóstico de mediación, crear el equipo de homicidios, crear el equipo de armas de fuego. Pero tampoco nos hemos quedado ahí, porque tenemos este trabajo, pero el Ministerio ya viene trabajando desde el principio del año de marzo del 2020. Yo puedo nombrar el Plan Dignidad carcelaria. Hoy Bianchi hablaba precisamente de la importancia que es que... No. Si ella es Nadia, yo soy Checho. Checho, perdón. Ahora sí. Si Checho... así le sacamos formalidad a la cosa. Está bien. Adelante. Checho hablaba de la importancia de cuando la persona privada de libertad sale, tenga un trabajo. Bueno, parte de eso era el Plan de Dignidad carcelaria. Primero, generarle hábitos de trabajo al recluso. Que pudiera trabajar, que pudiera hacerse de un dinero y que cuando salga en una cuenta bancaria lo esté esperando un dinero para que después por lo menos no se vaya con los 80 pesos que se le da para el ómnibus. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto sale hoy una persona de la cárcel? Y hoy sale con la mano adelante y otra atrás, naturalmente, sí. Entonces, este Plan de Dignidad le permite tener una cuenta bancaria donde parte es para disponibilidad de él, parte puede ser disponibilidad de su familia, pero por lo menos sale de la cárcel con algo. Pero no se termina ahí. Por primera vez también en este gobierno se inauguró la primera oficina del MIDES en el CONCAR, en una cárcel. Lo cual eso también ayuda
otra de las cosas que hablamos, a que el privado de libertad, meses antes de salir, se pueda revincular con su familia, porque el gran problema que tenemos hoy, a veces esas personas salen, fueron expulsadas de sus hogares porque consumían drogas, porque se ponían violentos, entonces salen a la calle. Entonces después tenemos otro problema, que es la gente en situación de calle. Por eso es importante que el MIDES esté presente en las cárceles, buscando ese trabajo de revinculación. También estamos trabajando con el BID, en una suerte de casas de medio camino que están también en el CONCAR, en el predio del CONCAR, donde meses antes de que el preso salga... Eso es un método usado en el mundo. Exactamente. Sí. Extraído por el BID, donde salga el preso y puedan iniciar un camino de... una transición. De descontaminarse de la droga. O sea, no puede consumir adentro de la casa de medio camino, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que lavar y colaborar con el resto de los compañeros, tenderse la cama. O sea, le empezás a generar hábitos muy hábitos saludables. Y después, además de, creo que fue una decisión acertada, pasar la DINALI, la Dirección del Liberado, que estaba en la órbita del Ministerio Interior, pasarla a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, cosa que le dio mucha más amplitud y más posibilidades. Pero hay dos temas bien importantes que también son liderados por el MIDES. Uno es el programa Accesos, programa de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, que tenía un cupo muy pequeño antes para la gente que salían de cárcel. Hoy ese cupo es más amplio, obviamente que no llegamos a todos ni estamos cerca, pero es importante, es un primer paso. Y la otra es la red de oportunidades, que ustedes la habrán visto, la inauguró el presidente de la República, que consiste en una red de empresas privadas que el Estado les da ciertos beneficios tributarios para que ellos puedan contratar personas que salen de la cárcel con todo lo que eso implica para una persona recién liberada, la estigmatización, mandar un currículum, que estuviste preso. Bueno, la red de oportunidades le da al liberado la posibilidad de trabajar en una empresa privada con exoneración de aportes patronales, que es lo que recomienda la academia, que salgan con un trabajo y con exoneraciones por parte del Estado. Bien, última pregunta, Alberto. Martínez, le cuento, eso que usted planteaba en el arranque, esos dos ejes que estaban confluyendo, acá este tema se ha debatido 520 veces en Buscadores. Yo lo graficaba y coincido plenamente con usted. Algunos decían, hay que matarlos a todos, y otros decían, no, pobres inocentes, hay que ayudarlos de una manera y otra. Había que llegar a una convergencia. Y en lo que tiene que ver con política nacional, ingenuamente este servidor, cuando la segunda requisa en el CONCAR, que fueron precedidas de una gran campaña de publicidad, de cómo se hacían y qué sé yo, y encontraron armas de fuego, en general no se encontraban, se me ocurrió decir, hay que hacer una política nacional donde todos se comprometan en algo, cosa que si le va bien al gobierno, le fue bien a todos, si le va mal, le fue mal a todos. Bueno, estamos lejísimos de eso. Esto que ustedes plantean como política nacional, el Frente Amplio no lo va a acompañar, el Cabildo no lo va a acompañar, el PERI no lo va a acompañar, y un argumento que no acompaña el Frente Amplio, que me parece preocupante, lo tocaba Maeso, es el tema de las cifras. Están en discusión. Realmente, los datos que da el Ministerio del Interior, por muchos motivos, están en discusión. El Frente Amplio plantea, entre otras cosas, que no quiere acompañar, porque esta batería de actividades se plantea como un segundo paso en lo que tiene que ver con mejoras, y hay gente que no cree en las cifras que ustedes plantean. Sí, a ver, las cifras del Ministerio, el Ministerio está trabajando con el mismo director del observatorio que lo puso el Frente Amplio y con el mismo equipo. Es así, pero los que dan los datos, permítame, le cuento, toco salto, que mira, una personal. Este verano, un matrimonio amigo en Aguas Dulces, le roban a la mañana a ella y a sus dos hijos, van a hacer la denuncia, piden una copia de la denuncia. No hay porque se cayó el sistema. Insisten con que le den la copia. No hay. Insisten porque ellos creían que otra gente no le tomaban la denuncia. Tanto insistieron que le dije, bueno, dejen un teléfono y le vamos a pasar por un WhatsApp. Al tercer día le pasaron el nombre de la denuncia. Esto es una anécdota menor, pero el tercero en la responsabilidad policial en Maldonado, Jorge Díaz, cuando lo investigan por el caso del Ministerio del Interior, está su voz diciéndole a un comisario que no denuncie un abigeato de 2 vacas porque se le disparan las cifras. Ese es un dato de la realidad. Estaba invitando a un subalterno, el tercero en la jerarquía, a no denunciar un abigeato para que no se le dispararan las cifras. El anterior jefe de policía de San José, en una discusión muy dura que tuvo con periodistas, les dijo muy suelto de cuerpo: yo soy el que digo qué informo, qué se publica y qué no se publica. Lo dijo públicamente en una discusión muy severa con colegas de San José. Y el periodista, aquí de BTV, denunció el maquillaje de cifras en Maldonado, con datos escandalosos, con todo respeto, que encima los toma
de integrantes de la policía de Durazno que señalan cómo se maquillan delitos, se pasa de una categoría a otra. Estos ejemplos, la verdad, que ponen un poco en discusión si son reales las cifras, porque los insumos que llegan a quienes después las ponen, parece que algunos no llegan. Ese abigeato puntualmente que está en la justicia, la voz del tercero, del mando de Maldonado, es un delito. Estaba invitando, no, exigiendo a un comisario a no denunciar un abigeato. Y después, claro, el abigeato baja. A ver, todo acto de corrupción o todo acto tendiente a camuflar las cifras, falsificar las cifras, es absolutamente perseguible por parte del Ministerio, que además el Ministerio cuenta con una oficina de asuntos internos. Cuando nosotros asumimos en el 2020 la oficina de asuntos internos que investiga el accionar policial y la corrupción policial, tenía más de 20.000 expedientes sin sustanciar. 20.000 expedientes sin sustanciar. Hoy hemos bajado esa cifra a 5.000, estamos atendiendo el retraso y además estamos atendiendo lo que surge en este periodo. Pero eso es absolutamente condenable y si hay un episodio de esos hay que perseguirlo sin ningún tipo de lugar a dudas. Respecto a algunas denuncias que se han hecho públicamente de maquillaje de cifras, yo personalmente he trabajado en investigar cada una de ellas y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, se debe a que hay un desconocimiento de cómo funciona el sistema de gestión pública. Probablemente quien mire los datos, que a veces son informantes de los periodistas o de algunos policías, no tienen acceso a todas las capas del sistema de gestión pública, acceden simplemente a la primera capa, donde hay datos muy básicos. Hace poco, el principio de año, creo que fue, nosotros acudimos al Parlamento porque un periodista denunciaba que en Durazno había robo de autos, había aumentado el robo de autos. Bueno, no eran autos, eran bicis extraviadas. Fuimos al Parlamento, presentamos los 20 casos y mostramos que en cada uno de esos casos eran extraviados. Pero la información que le llegaba al periodista, naturalmente, era de la primera capa, porque el oficial ese no tenía acceso a las otras capas donde de repente está lo que la Fiscalía pone. Porque la Fiscalía recibe la denuncia en tiempo real. Cuando se ingresa una denuncia, al mismo tiempo que ingresa el sistema de gestión pública, la Fiscalía lo está recibiendo. Entonces, y ahí tenemos otro tema, que es quién titula y quién tipifica. Nosotros titulamos, no tipificamos, es la Fiscalía la que tipifica. Claro. Y a veces la Fiscalía nos dice, cambien el título, otras veces la Fiscalía dice, déjese el título tal cual está. Pero a Pereira le llegó un comisario que dice que puso rapiña y le hicieron poner lesiones personales. Eso no fue la Fiscalía. A otro le pone que es hurto y le pone intrusos de morada. Eso no es la Fiscalía. Ahí dice él que el jefe de policía de Durazno mandó cambiar. A ver, Alberto, yo no voy a entrar a hablar en cada caso particular porque el universo es muy grande. Claro. Yo te digo un ejemplo que fue lo de Durazno, que fuimos al Parlamento y lo aclaramos. Otros ejemplos, también me acuerdo que había ejemplos de abigeato o hurto. Bueno, en ese caso creo que el mismo periodista que tú mencionabas decía que debía ser categorizado como hurto y no como abigeato. La Fiscalía, cuando vos vas y mirás el informe fiscal, dice que permanezca como abigeato. Entonces, por eso te digo que nosotros tenemos acceso a determinadas capas que quien da la información o quien hace a veces de informante de la policía no llega a esas capas porque no tiene autorización para ingresar al sistema y mirar más allá. Y por último, porque me parece bien interesante, tocaste el tema de no creer en los números. Voy redondeando. Acá, en estas estrategias de seguridad integral y preventiva, estas 16 medidas, está propuesta la realizar una encuesta de victimización. Que el Frente Amplio la hizo en su momento, le salió mal y la encajonó. Un horror. Pero ahora no la acompaña. Y eso permitiría, en parte, lo que tú decís, conocer mucho más efectivamente cuál es la sensación o la opinión de la gente vinculada al tema de seguridad pública. Por eso te digo que es un poco mezquina la actitud del Frente Amplio de no acompañar. Ojalá que en estos días lo analicen más a fondo y cambien de la posición. Es una de estas medidas. Una de estas medidas es realizar una encuesta de victimización, que ya tiene un antecedente, como decía, lo hizo el Frente Amplio, no me acuerdo si año 2017 o 2016, le dio mal, y como le dio mal, no lo publicaron, lo encajonaron, y recién cuando llegó este gobierno, que nos costó muchísimo encontrarla, porque estaba escondida bien abajo en algún cajón de algún escritorio allá perdido en el medio del ministerio, logramos dar con esos datos. Nosotros creemos que es una buena herramienta, y por eso estamos proponiendo en esta estrategia empezar a hacer este tipo de encuestas de victimización. Está muy bien.
Doctor Nicolás Martinelli, director general de Secretaría del Ministerio del Interior, gracias por estos minutos en Buscadores. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Y bueno, saludos. No sé si Jorge sigue conectado. Sí, que aparte Nicolás se vino está con escuchando todo. desde Miami. No, Que va al Parlamento, ¿viste? Me trajo las carpetas, todo. Vine preparado. Está muy bien. Gracias Gracias estaba por... escuchando con Muy atención, bien, con muy atención, bien. porque este no es un tema fácil, creo que concluye toda la mesa y todos los periodistas que estamos frente a un problema de Estado. Entonces, Sí, claro. frente a un problema de Estado hay que ceder y llegar a acuerdos en dificultades. Yo encontré, y perdone, no me gusta elogiar a los entrevistados, pero a mí como se me abrió la cabeza hoy. No porque esté a favor del gobierno, ni nada que se parezca, sino que veo que se está No tenga tratando miedo de de eso. resolver. No, es que No tenga Lo miedo. reconozco. no tengo miedo, a mi edad yo no tengo miedo. Pero estoy diciendo que permite abrir la cabeza y entender que estamos en un problema complejo, con cifras que van, vienen, que se mueven, que no están sujetas a una sola causa, pero que creo tarde o temprano va a ser necesario un acuerdo, un gran acuerdo marco político que es inevitable en nuestro país. Te escuché con mucha atención, con mucha atención, paso a paso, todas las explicaciones, y la verdad que te lo tengo que agradecer. No, gracias a ti por tus palabras, Jorge. Bueno, Nicolás, gracias por Muchas venir gracias. hasta acá. Nico. Señores, quiero contarles que ¿Qué? Macromercado inauguró una nueva sucursal en la ruta 5, kilómetro 22, y lo celebra a lo grande. Cientos de productos a 3x2 y 4x3 en todas sus sucursales, y también en ruta 5, cuanto más compras, menos pagás, porque Macromercado es negocio. Y tengo consejos de los amigos de Hiperviajes. Hiperviajes te ofrece las mejores opciones para vacaciones de invierno. Comunicate al 2902-2233 o pasá por alguna de nuestras 10 sucursales. hiperviajes.com.uy. ¿Sabías que la Mastercard Bro Recompensa es la única que te devuelve plata? Así como, sí. Con cada compra generas puntos que equivalen a dinero real para usar cuando y donde quieras, para que te puedas comprar eso que tanto soñás. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2996-000 o por recompensa.bro.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Y les quiero hablar de yerba, de Biomate. Esta yerba que llegó hace relativamente poco a nuestro país y ya revolucionó el mercado. ¿Ya probaste la yerba Biomate Cannabis? Biomate contiene CBD, que posee efectos preventivos y beneficiosos para nuestra salud física y mental. Biomate Cannabis, hacé la tuya. Y ya está llegando el licenciado Aldo Mosca. Mientras lo esperamos, te pido, Bambi, si me lees algunos mensajes de la gente. Con muchísimo gusto, don César. De aquellos. ¿Sí? Bueno, ya me Culebrón cuenta. político de aquellos. Ya me cuenta, Bambi. ¿Qué pasó en el puerto? Que pasaron varios kilos de droga y nadie la vio, al parecer, pasar en promedio de 5.000 kilos por día. Está todo arreglado con coimas y nadie para esto. Acá ventoso y muy frío. Abrazo, la China desde Palmitas desde el 815. Y las 3 armas que desaparecieron de técnica, ¿quién lo sabe? Esto lo escribe Medina desde el 33, desde el 420. Las encuestas dan ganador al 32% al PSOE en España. Veamos el lunes por cuánto le erran, dice el 874. Saludos desde el vértice sureste del departamento de Florida, en campaña rumbo a los 150 años de la Villa Ferroviaria, turística y amigo del Paseo de los Murales 157. Saludos al panel Juanca desde Las Piedras. ¿Y se viene el veranillo? Sí, parece que el fin de semana van a haber lindos días. Qué lindo ver a Maeso nuevamente. Abrazo a todos. 096. Excelente programa, soy Daniel 857. Mejoramos con el agua gracias al clima, no por la situación del gobierno, dice el 653. Muy bien, ya tenemos a uno de nuestros columnistas habituales. Estoy hablando del licenciado Aldo Mosca, de Clínica Mosca de Mori. ¿Cómo anda, Aldo? ¿Cómo andas, Checho? ¿Todo bien? ¿Cómo andan todos? Todo en orden, todo en orden. Aldo, hoy tengo una pregunta para hacerte. Pregunte nomás, Checho. ¿Por qué decimos, o se suele decir, que las dietas son restrictivas? ¿Qué es lo que restringen? Ahí va. Es una buena pregunta que te podría hacer. Pero por definición, una dieta es restrictiva. Si no, no le llamo
dieta. Ajá. Digamos, porque de alguna manera cuando yo nombro algo como dieta es porque restrinjo, digamos, el universo de posibilidades de comida. ¿Tá? Supongamos que vos decís, mira, mañana voy a arrancar y no voy a comer más lácteos. ¿Tá? Ponele. Sí. Es una dieta restrictiva. Digo, pero lo que pasa, claro, es un juego de palabras, porque cuando hablamos de restricción con respecto a una dieta, no estamos hablando de la restricción directamente relacionada a la parte o al componente nutricional de la comida, sino al componente emocional. Y eso es lo que a veces no queda del todo claro cuando uno habla de dietas restrictivas. Porque lo que restringe realmente una dieta, de este tipo de dieta que estamos hablando, que es aquella que uno busca, en este caso sería como para adelgazar o para sentirse mejor, lo que está restringiendo, y es lo por cual reclama que no sean restrictivas las dietas, es un evento emocional. Es decir, aquella emoción que está asociada al acto de comer. Supongamos que yo mañana te restrinjo, o porque vos venís a hacer un tratamiento y tenés ganas de bajar de peso, y venís y me planteás... Cosa que ya sucedió. Ya, cosa que sucedió y cosa... ¿Cómo lograste ese? Restringiendo. ¿Por qué restringís? ¿No? Y porque de alguna manera estás intentando parar aquello que terminó haciéndote engordar. Porque a veces uno, cuando viene a adelgazar, tiene que acordarse que si va a adelgazar es porque algo lo engordó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay algo que te está engordando. ¿Qué es? Y seguramente sea ese vínculo emocional con la comida, en donde uno, más que satisfacer cuestiones nutricionales, satisface cuestiones emocionales, ¿no? Todo eso que está asociado a la gratificación de comer. Y cuando vos querés parar esa rosca y querés eventualmente adelgazar, necesariamente tengas que empezar a controlar, ¿no?, la cantidad de comida que comes. Eso seguramente, si lo mirás de esa perspectiva, te genere como una suerte de sentimiento de restricción. Pero es necesario, tenés que restringir fundamentalmente la calidad. Cuando restringís, la cantidad, perdón, cuando restringís la calidad es estratégico. Y eso es a veces lo que no se piensa o lo que no queda del todo claro en las personas que hacen dieta. Cuando yo restrinjo la calidad de la comida, es porque entiendo que determinadas comidas tienen un efecto bioquímico determinado que te hacen sentir de una manera, digamos, con menos necesidad de comer. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por eso yo... Es lo que pasa con los verdes, por ejemplo, las lechugas y bueno, demás. ahí va, uno dice, claro, hay que pasar de las harinas a los verdes. No, tengo que dejar de comer harinas porque voy a empezar a comer lechuga. Pero, a ver, Pero además da una sensación de saciedad. En realidad lo que tienen esos componentes es que son de bajo índice glicémico. Yo no soy nutricionista, soy psicólogo, pero de todo hace muchos años que trabajo con esto. Es decir, y al ser de bajo índice glicémico y otros elementos, genera, digamos, una menor excitabilidad biológica. Cuando vos comes harinas, ¿cómo se metaboliza la harina? Lo que tiene es que, por sus características bioquímicas, hace que estés permanentemente excitado. ¿Tá? Esa excitación biológica, que quiere más, insulina en sangre, etcétera, ¿no? Que busca más comida, se asocia a tu excitación emocional, que está muy relacionada con las ganas de comer, y ahí se genera como un combo bastante complicado de llevar adelante. Entonces, una dieta es restrictiva por definición. Pero la dieta que uno mismo se plantea cuando quiere acomodar alguna cosa, bueno, se acabó, voy a dejar de comer harinas o pan. ¿Qué estoy haciendo? Restringiendo, digamos, el universo de posibilidades que tengo a la hora de comer. O sea, no está mal, al revés, está bien que sea restrictiva. El tema es cuando se usa con ese doble sentido que estamos hablando, ¿no? Que las personas no quieren restringir sus ganas, que no tiene nada que ver con la comida, tiene que ver con las ganas. Como tú no querías restringir tu copita de tinto. Eso por ejemplo. te iba a decir. ¿Vos sabés que se iba a hacer la pregunta? Claro, ¿Las restricciones incluyen el vino? No, esa te habrá. En realidad, estamos de acuerdo. Yo ya tuve ese problema. Pero mirá que estamos de tuvo. acuerdo. Yo le dije, no lo Acá restringe. estoy con 10 kilómetros. Claro, vos podés decidir no tomar vino. ¿Por qué? Porque el vino en sí mismo, no lo vamos a mirar por el asunto, las cualidades calóricas del vino. Yo creo que el vino lo que tiene es que desinhibe y te deja un poco más flojo de voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y uno queda un poco perdido en la situación en donde se deja llevar por el hedonismo, el placer. ¿No? Exacto. Claro, pero ¿qué es lo que buscamos? Uno se pierde los placeres y también te genera sus consecuencias. Pero no es por el vino, por lo calórico, ¿no? Somos parecidos con el Checho, se ve. Sí. No, ojo que el Checho tiene 10 kilos menos. Sí, bueno, la vengo llevando bien, pero y lo vamos a corroborar, Checho, cuando vayas la semana que viene a hacerte la medición que te corresponde. Ah, me acabo de enterar. No, te la acabo de decir ahora. No hay problema.
Licenciado Aldo de Mosca, muchas gracias. ¿Cómo pueden comunicarse con Aldo y su clínica de adelgazamiento saludable? El contacto es 092-306-712, como ven en pantalla, o lo pueden contactar por sus redes Instagram y Facebook, @moscademori. O si no, pueden ir personalmente hasta la clínica García de Zúñiga, 2268 en Punta Carretas, Montevideo. Gracias, Aldo. Un placer, como siempre. A las órdenes. Señores, para todos los buscadores, como nosotros, de la receta perfecta en la cocina, hoy les traigo el secreto. A todas sus preparaciones tienen que agregarle el nuevo Conacreme Light de Conaprole. Es perfecto para darle un sabor suave y liviano a todas las recetas que te imagines. Carnes, tartas, pastas, ensaladas, lo que quieras. Ahora con Conacreme Light de Conaprole, queso a toda hora. Y si estás haciendo la dieta, un quesito light, ahí la va llevando, sí. La va llevando. Se tolera. Tenemos los consejos de los amigos de Ambilight. We have partnered with the best club in the world to bring the magic of the pitch to your home. More than a TV. Ambilight TV and FC Barcelona. Y calidad y servicio es lo que hacemos cada día, procurando la satisfacción del cliente al consumir un huevo de nuestra granja. Estoy hablando de camino de Avícola y Jefe, que está en Camino de Jefe 3276, o teléfono 23 12 30 89, o 2312 30 89, o WhatsApp 094 22 22 30, o por mail se contactan con ellos, contacto@avicolayjefe.com.uy. Y como dice Sergio, ¿en qué anda Robinsky? Bueno, estoy pensando, cuando hablamos de política, me pareció muy buena la entrevista. Sí. Podría haber hecho alguna observación, no ayuda mucho a adjetivar. Lo iba a decir, pero después me di cuenta que eso podía rebajar un planteo que estaba bien claro desde el punto de vista de su amplitud. Es decir, cuando de los pocos países de América Latina, esto hay que decirlo claramente, en las cuales existe ese lenguaje de, bueno, el gobierno anterior hizo esto y no estuvo mal, es Uruguay. Es uno de los pocos países, porque ustedes recorren América Latina y todo lo que hizo el gobierno anterior es un desastre. Todo. O sea, arrancan postulándose para ganar unas elecciones y después lo primero que dicen está todo mal. Y no es así, no está todo mal nunca, no está todo bien tampoco. Entonces, yo siempre fui, desde el punto de vista político, admirador de los sistemas parlamentaristas, porque te obligan a negociar continuamente. Y cuando ves el presidencialismo tiene un peso muy grande, o se logran esas mayorías que se logran, por ejemplo en Uruguay, es decir, impide a veces el diálogo. Yo creo que en una política en una política tan importante, el tema político tan importante, tendría que quedar al margen de las elecciones, quedar totalmente, porque el próximo gobierno, si el Frente Amplio, va a tener los mismos problemas y va a necesitar dialogar y conversar. Es una buena etapa esta para hablar y encontrar caminos. No en todo va a llegarse a acuerdos, es imposible. Es decir, pues siempre va a haber un pero y siempre va a haber una razón, pero la particularidad no ayuda. Es decir, ir al detalle exactamente no ayuda cuando se trabaja sobre titulares, titulares, pasó tal cosa, pero vamos a ver qué es lo que sucede, y ahí es necesario la conjunción de todos los sectores políticos. No es fácil, pero el Uruguay ha avanzado mucho. Quería dar este mensaje positivo, el Uruguay ha avanzado muchísimo en esto. Lo veo cuando yo analizo, por ejemplo, las elecciones en Guatemala, las que pasaron ahora, porque algunos tienen tendencia, bueno, pasa un desastre lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, pero no es solo en Venezuela y Nicaragua lo que es un desastre en América Latina, no son los únicos países. Guatemala es un buen ejemplo del disparate que estamos viviendo. Pero Uruguay, pese a sus limitaciones, y este no es un mensaje patriótico, ni nada que se le parezca, nada que ver, porque creo que la oposición cumple su papel, el gobierno cumple su papel, lo que es necesario, áreas de acuerdo, y esas áreas de acuerdo en el Uruguay están establecidas, el Parlamento es una herramienta para eso. Entonces cuando escucho con atención al funcionario que abre la cabeza y hace el planteo en general, para que pueda ser entendido, uno siente un alivio y piensa,
más allá de todas las dificultades que tiene nuestro país, que las tiene y son innegables, bueno, ustedes no se imaginan acá en Estados Unidos, ¿no? Siquiera hablamos de Estados Unidos un buen rato, que las tiene Uruguay sin lugar a duda, pero hay canales que permiten ser optimistas en Uruguay. A eso quería hacer, en eso estaba. Estuve a lo largo de toda la entrevista metido en ese tema. El problema es que mientras no se subsanan estas diferencias, y es lo que ha ocurrido en el último tiempo, el mundo narco, por ejemplo, ha ganado terreno. Sí, y claro, es lo que ha hecho que cada vez, como decías vos, el narco sea amigo del vecino. Es la piedra en el zapato que han tenido este gobierno y los anteriores también. Y supla ese rol que debería de tener el Estado en territorio. Hoy son 34 bandas, aparentemente, las que están identificadas en 26 barrios, que están cumpliendo un rol asistencialista dentro de los barrios. Entonces, mientras el arco político no subsane estas diferencias, los que perdemos la batalla somos todos. Sí, sí. No, está bien Nadia lo que dice, está muy bien lo que estás diciendo. Mira que está muy bien porque es el centro, creo que es uno de los centros de la discusión. Pero ahí también se ha avanzado, Antes, no toquemos a los muchachos porque los muchachos tuvieron una infancia infeliz, pasaba esto con los padres, hay que entenderlo. Hoy ya no se piensa así. En todos los sectores políticos hoy, no solamente el gobierno. Ya no se piensa así. Delincuente es delincuente, hay insuficiencia para corregir la delincuencia, de luego, pero ya no se piensa así, ya se sabe que el problema va mucho más allá del origen de la pobreza, etcétera, etcétera, todo lo que quiera decirse. El ejemplo más claro fue Colombia. Colombia fue el ejemplo más claro. Creo que el narcotráfico se asentó sobre la base de una injusticia social tremenda, claro, que vivió Colombia y que todavía vive. Todavía. Entonces, mientras viva, eso van a dar juntos, ¿me entiendes? Lo que tú planteas es correcto y el que lo ve con un ojo humanista también es correcto. Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, se resuelve conversando y entendiendo todas las causas, todas, no un titular, hubo tal robo, pasó tal cosa, sino entender toda la causa. Y es ahí donde yo apunto, ¿no? Ahí creo que se está corrigiendo. Creo, capaz que me equivoco, nadie, pero bueno, está. Da para largo. Tenemos en piso al doctor Eduardo Pikowski, que como ustedes saben es médico acupuntor, homeópata, especialista también en medicina interna, como acupuntor formado en China y como homeópata es docente de la Asociación Médica Homeopática del Uruguay. ¿Qué nos trae hoy Pikowski? Antes que nada, buenas tardes. Gusto de estar junto a ustedes y junto a la teleaudiencia. Me sonó futbolista eso. Antes que nada, buenas tardes. Bien, pero no va por ahí. No va por ahí. Bueno, en principio hoy vamos a hablar de homeopatía, como siempre decimos, la medicina de las dosis mínimas o atenuadas, la medicina del enfoque personalizado y la medicina que busca en la naturaleza el secreto de la curación de los seres vivos. ¿Para hablar de qué tema? Bueno, asma, broncoespasmo, broncoobstrucción, enfermedades broncoobstructivas, EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una familia grande de enfermedades. Siempre tratamos de hablar de alguna enfermedad en especial, la gente se identifica con una enfermedad, le interesa, pero la homeopatía es un enfoque integral, ¿verdad? Que cura en general la enfermedad a través del enfermo, ¿verdad? Un enfoque holístico, decimos de alguna manera. Pero para ver las posibilidades, hoy hablamos de, nos gusta titular esta charla, una curación posible, ¿verdad? Porque la medicina convencional, como ya lo sabemos, pese a que cada vez tiene mejores herramientas, no logra curar esta afección. Nosotros hablamos de una curación real, no de una mejoría de los síntomas, sino una posibilidad de una curación real. En principio, definir qué es el asma. Bueno, es una enfermedad crónica que implica una obstrucción bronquial, pero que evoluciona por empuje, ¿verdad? El enfermo asmático o los chicos que no llegan a hacer un asma, pero sí se sufre de broncoespasmo, actúa por empuje, pero tiene periodo de remisión en que no sufre, ¿verdad? No se ataca. Y se caracteriza por sibilancias, chillidos en el pecho, dificultad respiratoria, tos en general a la noche, un cortejo de síntomas que lo caracterizan, pero que en algunas circunstancias adquiere un tono muy dramático, ¿verdad? Sobre todo para el que lo padece, o para los padres de los chiquitos que lo padecen, que ven como sus hijos no pueden respirar, y son circunstancias realmente muchas veces muy dramáticas. Si bien hoy los modernos inhaladores liberan al paciente fácilmente de los síntomas, ¿verdad? En general, en pocas horas el individuo se libera y puede respirar mejor. En otras épocas, cuando yo empecé la medicina, ya casi 40 años de profesión, costaba, ¿verdad? Se usaba más sueros, inyectables, demoraba más en salir de estas crisis. El origen frecuentemente es inmunoalérgico, ¿verdad? Y puede presentarse de muy diversas formas y con crisis de muy diversos grados o de un grado de severidad.
Aquí vemos entonces en las imágenes la broncoobstrucción con dificultades respiratorias. Vemos las dos imágenes, ¿verdad? El bronquio, en la anterior por favor, el bronquio que está cerrado, no solamente se obstruye, en la siguiente, sino que se llena de secreciones. Entonces el individuo, esto atenta contra la posibilidad de que le ingrese el flujo respiratorio, porque no solamente sus bronquios se obstruyen, sino que también se llena de flema, de secreción. Esto impide la respiración. Eso, como ya le dije, cuadros habitualmente muy dramáticos para quien los padece, sobre todo en forma severa. Vamos a ver entonces en las siguientes imágenes que existe una familia de enfermedades broncoobstructivas de las bronquiolitis que se dan en bebés muy pequeños. Pasamos por favor la anterior. Las bronquitis asmáticas, el asma bronquial en sí y la bronquitis crónica, que es otro tipo de cuadro que vemos habitualmente en aquellos pacientes fumadores, que tosen y expectoran la mayoría del invierno, que ya tiene una remodelación de la caja torácica. Es verdad, en realidad forma esto parte de lo que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Un cortejo de enfermedades que tiene distintas formas de presentación. Y estos son, en los individuos predispuestos, hay distintos desencadenantes que a veces son habituales. Aquí lo vemos el pelo de los perros, el humo del cigarrillo, los cambios de temperatura, cuando el polvo al barrer o cuando se limpian los placares, las distintas situaciones climáticas, la humedad, las lluvias, el deporte, el ejercicio que es muy frecuente de individuos chicos, sobre todo, que dicen salgo a correr y me ataco, tengo que llevar el inhalador, siempre me estoy atacando. Bien, esto como bien lo dije, es en personas predispuestas. No es que cualquier persona por el polvo, por el humo, por correr se va a atacar, pero en aquellos individuos que tienen esta predisposición, estos suelen actuar como desencadenantes. Bien. El asma, ¿cuál es su pronóstico del convencional? Es incurable, ¿verdad? El médico puede decirle, mire, usted es asmático, lo va a hacer toda la vida, se le podrá medicar, podrá mejorar, podrá atacarse menos o no atacarse, pero la enfermedad siempre va a estar allí, ¿verdad? Este es el pronóstico convencional. Nosotros hablamos de otro pronóstico, a la luz de las posibilidades de la medicina homeopática, que nos brinda una excelente posibilidad para mejorar y curar a estos pacientes asmáticos, con un enfoque holístico y humanitario. Vemos entonces que cuando un paciente asmático inicia su tratamiento homeopático con el medicamento, tiene que estar, por supuesto, y ese es el arte, correctamente indicado y elegido para su caso, entonces sus crisis de broncoespasmos comienzan a espaciarse y el uso de inhaladores también a hacerse menos necesario y las crisis son más controlables también, ¿verdad? En estos casos vemos que va disminuyendo la medicación y su funcionalidad respiratoria se va normalizando también con un consiguiente bienestar. Podemos hablar, sí, en estos casos como un pronóstico muy bueno, con una posibilidad real de curación, y en otros casos, cuando no se pueda curar 100%, una mejoría sumamente considerable también es posible, muchas veces consiguiendo poder abandonar la medicación química. Bien, la homeopatía entonces es una magnífica oportunidad para optimizar los mecanismos defensivos, para tolerar las agresiones climáticas y neutralizar los desencadenantes con un máximo de resistencia. Podemos decir que la posibilidad de curación a través de un tratamiento natural, inocuo, holístico y económico es totalmente posible. Finalmente, decir un par de cosas. Que la homeopatía es una de las enfermedades que posibilitó que la homeopatía se haga muy popular, ¿verdad? Fue de las enfermedades más notorias donde un individuo mejora ostensiblemente y eso logró que la homeopatía sea muy popular por la gente en general. Segundo, decir que existe una enorme gama de situaciones de forma de presentación de esta enfermedad, ya sea sobre todo en cuanto a la severidad. De las más leves, que implican un pequeña tos y chillidos estacionales, que a veces ni requieren medicación, hasta las más severas, que requieren internación y también la muerte, ¿verdad? Dentro de todo este rango de situaciones, la homeopatía tiene una excelente posibilidad para resolver este tipo de cuadros, de una manera natural, de una manera suave, de una manera holística y sumamente importante y gratificante para el paciente. Muy bien. Si quieren pedir una cita con el doctor Pikovsky en Montevideo, en Las Piedras o en Pando, les doy estas tres alternativas. En Montevideo deben llamar al 2401-5883 o el celular 099-157-531. En Las Piedras
El teléfono es 2364-6042 o en Pando 096-2951-14. Doctor Pikowski, gracias por estos minutos aquí en Buscadores. Bambino, ¿tiene algún mensaje de la gente? Sí, señor. Robo de cable, se exporta cobre. Yo no sé cómo, no los paran. Amigos, están... ¿quién está atrás de todo esto? Dice el 848. Después tengo otro mensaje que dice, no sé si en Miami es igual el tema de la seguridad, si puede Rominsky que explique un poquito, dice el 885. Muy bien. Antonio, lo dejé colgado con los titulares que tiró al comienzo del programa. Tiro uno que es rapidito, que me parece importante, pero sobre todo para la información de la población. ¿Qué pasó con la portabilidad numérica? Recuerdan que antes de la LUC, la oposición, una de las cosas que estaba en contra era la portabilidad numérica. Sí. ¿Qué es la portabilidad numérica? Es que puedas mantener tu número, que el número sea propiedad tuya. Entonces vos podés cambiar de compañía, pero el número sigue siendo tuyo. Una cosa que pasa en todas partes del mundo, pero la oposición decía no, decía que no. Y una de las cosas que preveía, sobre todo dichos de Molina, presidente de Antel, decía que esto iba a provocar una pérdida de 30 millones de dólares anuales a Antel y una pérdida de 11% de sus clientes. Después de 18 meses, la URSEA hace un análisis de esto. ¿Qué fue lo que pasó en la portabilidad numérica? ¿Y qué pasó? Yo le mandé a Martina, si se puede ver unos gráficos. Hay 3 compañías. Ahí ven primero Antel, después ven a Claro y después a Movistar. Como ven allí, la parte azul y la verde son quienes ingresaron y quienes se fueron. El que más ganó aquí en este periodo fue Claro, con aproximadamente unos 6.000 clientes. El que más perdió fue Movistar, más o menos unos 5.000. Y se puede decir que Antel se mantuvo. ¿Por qué digo se mantuvo? Porque no llega a 700 personas en 18 meses, teniendo en cuenta que hay 6 millones de teléfonos, de números telefónicos, y digamos que los de Antel son más o menos, están en la mitad del mercado. Quiere decir que están en un 0.002, se puede decir que se mantuvo. Ni el 2022 Antel tuvo unas ganancias de 250 millones de dólares. Pero además tuvo una consecuencia adicional que muchos de los consumidores percibimos. Además de ser propietario de nuestro número, que a veces cambiamos. A mí yo cada vez que cambiaba de número me relajaba todo el mundo. Tenés que avisarle a todos tus contactos que cambiaban. Tengo una pregunta para Antonio. Y termino con esto. 250 millones, pero con un aspecto muy importante. La baja del precio de la comunicación. Eso generó también. Así que ni los 11% de pérdida, ni los 30 millones de pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decir que por suerte se equivocaron. Miren que bien lo digo. No digo mintieron. Porque cuando uno predice el futuro, claro, uno no sabe qué es lo que va a pasar. No puede decir mintió. Así que hago buena fe en que se equivocaron, que predijeron mal y que estaría bueno que en algún momento dijeran, che, vos sabés que... Pero sabés que no. Pero tras la LUC eso quedó claro. Digamos, quedó claro con... Bueno, Gurméndez ha mostrado estos números, todo esto que tú decís, sí, avala todo esto que tú decís. Quedó claro que uno de los aspectos por los que se criticaba la LUC, que era fue erróneo. Claramente. No, pero Molina creo que incluso la última vez que estuvo acá en Buscadores, que fue hace muy poquitos días, no te voy a decir que reconoció un error, pero de alguna forma estaba de acuerdo con esto de la portabilidad. Genial. Genial. 6.635 nuevos clientes. Y Antel perdió. ¿Cómo que se equivocaron? No, pero después... Pero claro, pero claro fue la que ganó. Y justamente decían que casualmente esto iba a favorecer a Claro. Y de hecho fue la que ganó más, 6.635. Y Antel lo ganó la que tenía los precios más baratos. Y, obviamente. Fue. Sí, pero no. Entonces, se perdió 30 millones, se logró la baja en los costos y además Antel está exactamente igual. Se puede decir exactamente igual. ¿Por qué? Porque en el Twitter, yo lo publiqué esto en Twitter y la gente dice, no, pero ¿cómo si perdió no es igual? Estamos hablando de 700 personas en 3 millones. O sea, no se puede decir sí, igual, no es significativo. Por favor, digo... No mueve la aguja inteligencia, como dicen los politólogos.
Bueno, la matemática fácil es 6.635 más es ganancia. 798 menos pérdida. Pero bueno, cada uno saca como quiera. Hay un lío, ¿qué tiene que ver? Yo digo Antel, hay un culebrón que se viene, que creo no se ha dimensionado en lo que puede significar, porque yo creo que hasta puede ser una bomba de tiempo que puede cuestionar la próxima elección. A ver. Finalmente, Cabildo Abierto se presentó en la Corte, presentó la papeleta donde comienzan a recolectar firmas. Y esto siento que creo que nadie sabe, ni Cabildo Abierto. Expliquémosle a la gente por qué tema. Bueno, este es un tema que está en el Parlamento, hay 4 proyectos que tienen que ver con lo que en Uruguay claramente pasa, que acá tenemos usura. Nos guste o no, acá en Uruguay hace mucho tiempo... Rompe los ojos. Pero rompe los ojos. Hay una usura descarada de quien tiene más dinero frente a quien tiene menos. Una usura que encima está publicitada permanentemente en todos los lados, invitándonos a comprar. Una usura que no es ajeno al Estado, porque uno se atrasa con una cosa al Estado y ni te quiero pensar lo que te cobran. No se llega a un acuerdo. Váyanos a ver por qué. Hace años que no se llega a un acuerdo. No se llega a un acuerdo en el Parlamento en esta legislatura y Cabildo patea el tablero. Cabildo pone una fecha que dice, si no llegan a un acuerdo, juntamos firmas. Y parecía que era una bravuconada, pero ahora lo concretan. Ahora van a lo bife, ahora van a la realidad. La cantidad de firmas que precisan es muy poca para la cantidad de gente que está perjudicada con este tema. Las van a conseguir sin ningún problema. Ahora, ¿esto acelera que aparezca una solución en el Parlamento? Si esto acelera que aparezca solución en el Parlamento, no pasa nada. Esto quedó como una posición, quedó Cabildo ahí, recupera terreno, había perdido por lo que pasó con las viviendas, con todo eso. Ahora, si eso no pasa, y se va a la firma, y las firmas están, y se plebiscita, esta bomba de tiempo... ¿Puede acelerar el quiebre del bloque yo de creo, coalición de yo Citur? creo que el bloque no se va a estallar, creo que no hay otra manera de que puedan pretender desde la coalición seguir en el gobierno si no están todos juntos. Ahora, ¿qué pasa si más próximos a las elecciones, Cabildo llega a pensar que no van a ganar las elecciones y prefiere marcar un perfil pensando en la otra elección? Porque esta bomba de tiempo puede tener distintos movimientos. ¿Qué pasa si próximo a la elección Cabildo dice, acá perdemos, acá no hay posibilidad de ganar? Entonces, perdido por perdido, vamos solo, que seguramente con esto, las firmas que van a conseguir y van a ganar también en la consulta, se posiciona y en la próxima elección se rearma ese frente y están ellos al frente y no el Partido Nacional. Lo pero planteo. Vamos solos, ¿qué quiere decir con vamos solos? No y que se van van se separan. se van a separar, pero... No se separan. pero a ver, tenemos el sistema electoral uruguayo, hay unas internas, hay una primera instancia de elegir parlamentarios y hay un balotaje si hay, o sea, se va a separar el partido de Cabildo Abierto va a ir independiente. Obvio. Hablamos las presidenciales. Lo que él dice es que se va a ir separando antes. En un balotaje obvio, que no entre. Que va a existir el balotaje, por supuesto. ¿Usted Nadie creo que va a llegar. Bueno, yo ni creo ni dejo de creer. Claro. Simplemente lo planteo. Creo que nadie tomó dimensión. También decían que no lo iba a hacer Cabildo, lo concretó. Y no va a tener... Esta señal va avanzando y ya hemos visto que en política todo puede pasar. Tengo que ir a una tanda. Todo puede pasar. Tengo que ir a una tanda. Tras la misma seguimos polémicos. Robisky dijo que tenía una pregunta. Bueno, vuelvo a Jorge tras la tanda. Ya venimos. Y con esta imagen del puerto de Montevideo llegamos a los últimos minutos de este Buscadores de miércoles y lo dejé colgado a él, nuestro corresponsal en Estados Unidos, Jorge Robisky. ¿Cómo anda? Muchas gracias, Checho, te lo agradezco de alma. En serio, ese título me gusta, me encantó.
Lo dejé colgado, ¿qué me quería contar? No, yo vi venir a Maeso y dije, quiero hacer una pregunta a Maeso antes que terminara. A ver. Maeso, que me conoce de memoria, sí, me conoce bien de bien, en el transcurso, porque es tremendo maniobrero, fue cambiando el discurso. Me conozco, Antonio. Supo que le iba a preguntar. Manipulador y provocador. Exacto. Ahí está. Le agradezco porque por suerte hace muchos años conocemos. Una observación y remato. En las cifras que manejan en torno a la portabilidad, 6.000, la diferencia de esto contestando a Silva, ¿es una cifra importante o no? Es relativamente insignificante. Sí. Porque es el 1 por 1000 de los teléfonos. El 1 por 1000. Son 6.000. El 1 por 1000 significa una ganancia. O sea que está diciendo la verdad. Pero en términos de grandes números no incide. Porque Antel lo que es 1 cada 10.000 la pérdida. Entonces es prácticamente equilibrado. El concepto es ganó claro sí, pero es tan insignificante que el mercado no se modificó. Es así. Y además, y lo otro, Jorge, se le da más opciones, se abre el abanico para la gente, el que gana es el usuario en definitiva. O sea que es lo mismo que más oferta. Que si Claro hubiera ganado 798 y Antel hubiera, si Antel hubiera ganado 6.600 no sé cuánto, y Claro tan solo hubiera perdido 700, era lo mismo, es lo mismo. 6.000 no vale ahora, 600 no vale, está muy bien. No mueve mucho la aguja. Pero la pregunta es otra también, ¿por qué Antel no pudo captar esos 6.000 que se perdieron? ¿Y por qué Claro ganó, como se había anunciado? ¿Por qué se dijo que Claro era el caballo del comisario? Claro. Tiene mejores números. Perdón, remato y me voy. Yo no quiero decir, yo no dije que no ganó, Claro ganó, sin lugar a duda. Pero la cifra es insignificante comparado con el mercado. A eso me refiero. ¿Por qué los perdió Movistar? Barrer a una empresa. La empresa del Estado no fue barrida, al contrario, se mantiene estable. Se había anunciado que ganaba el caballo del comisario y ganó 6.635. Y Antel, que es del Estado, perdió 798. Y a otra parte, ya lo otro, qué porcentaje, qué sé yo, perdió Antel y ganó Claro. Listo, punto. A otra cosa, mariposa. Lo que se anunció... Ahora, si le querés adornar, que qué sé yo, que no sé qué, que la cantidad que macro. A ver este adorno. Lo que se anunció fue que Antel iba a perder 30 millones de dólares. Eso no sé. Falso. No sé. Póngalo ahí en Google, usted sabe si. No me diga que no sabe. El dedito. No me diga que no sabe dónde. Póngalo ahí en Google. El dedito. Se dijo 30 millones de dólares, pero no. Patotear no. Se anunció. No. Claro perdió. Claro ganó. El comisario ganó. Sí, Jorge. Vamos a dejarnos bromar. Yo me voy. Ahora, me encanta cómo adornan todo. Pero ¿cuál es el adorno si se dice a alguien que pierde 30 millones de dólares y después Antel gana 250 millones? Perdió, ¿cuál es el adorno? ¿Cuál es el adorno? Antel pierde 798 y me quieren convencer que Claro gana 6.000, me quieren hacer creer que no es ganar, no es ganar. Por Dios, hay que ser alcahuete del gobierno, vos, hay que ser alcahuete. Pero todavía gana. No pierde 30 millones y la humildad falta. No se puede decir, che, nos equivocamos. Y bueno, y tal, no sé qué trauma. Bueno, pero si Molina, que es la principal figura, no te lo ¿por qué no invitan a Molina que venga acá? Dijo que no vio los 30 millones nunca. Acá hablamos de la cantidad, no de millones, Antonio. No pongas cara de loco. ¿Qué cantidad? Claro ganó, Antel perdió, te guste o no. Y Claro, casualmente, el que estaba ante Claro es el que está en Antel ahora. Mirá qué casualidad. Jorge. Qué casualidad. Qué suspicacia. Suspicacia fue lo que se dijo. ¿Qué suspicacia? Eso fue denunciado públicamente, Checho, vamos. No te hagas el que no sabés. No hagas el que no sabés. Se había dicho que esto iba a favorecer a Claro, se dijo claramente. Y el dato concreto está. Claro ganó. Con ese trauma que tiene Frente Amplio con las compañías privadas que tienen problemas. A mí no me preocupa. El mercado, como dice Robisky, se mantuvo. Pero no quieren reconocer uno. Antonio, déjame despedirme. A ver, Jorge, diga. Por favor, déjame hablar, Antonio, te pido por favor. Bueno, no sé. Dale, sí. Checho, me voy a ir con un chiste espantoso como todos los tuyos. Yo fui Claro. Un abrazo, nos encontramos mañana. Bueno, muy bien. Antonio, Alberto, Nadia. No sé si salió bueno, pero quedó divertido. Hasta mañana a las 14. Chao. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho siempre que llovió.
paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la montaña ensaya hoy para salir y en el zaguán besar la noche.